Jóvenes y señoritas de segundo semestre, daremos inicio a nuestro curso de computación. Volviéndoles a recordar, en la clase anterior pudimos trabajar todas las generaciones de la computadora. Estamos en la parte teórica del curso y ahora nos corresponde trabajar el lenguaje que utiliza la computadora. ¿Alguien se ha puesto a pensar alguna vez cuál es el lenguaje que utiliza un servidor, una PC? Y no es la misma que utilizamos nosotros como seres humanos. Pero también la computadora tiene la capacidad de adecuarse, ¿verdad?, al ser humano para que uno le pueda entender y tener como que una comunicación amena con la computadora. Podemos mencionar tres tipos de lenguajes que podemos utilizar dentro de la computadora. Es el lenguaje máquina, o sea, el que utiliza por naturaleza la computadora. El lenguaje ensamblador, que lo veíamos, de algo nos hablaba en las generaciones de la computadora, que hablamos de los diferentes tipos de software, ¿verdad?, que nosotros entendemos para que la computadora pueda realizar lo que queremos. Y tenemos los lenguajes de alto nivel, que son lenguajes de programación, pero ahí no vamos a hablar, ¿verdad?, porque son temas ya de la informática, pero nosotros nos vamos a quedar con el lenguaje máquina. Nos dice que el lenguaje máquina es el que únicamente puede entender la computadora, es su lenguaje natural. Por ejemplo, nosotros sería el español y para la computadora es el lenguaje máquina. ¿Y de qué se trata o en qué se basa el lenguaje máquina? Acá podemos visualizar de que tenemos ceros y unos y podemos decir que el lenguaje máquina se trata de la numeración binaria. Si a nosotros nos preguntaran cuál es el lenguaje de la computadora, nosotros podríamos decir que es el lenguaje binario. ¿Y de qué se trata ese lenguaje? Acá podemos visualizar la imagen ceros y unos, ceros y unos. Desde que se inició la computadora hasta ahorita, este es por ejemplo, el lenguaje que utiliza la máquina. Y ya vamos a ver por qué. Nos dice que el lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora y se trata del lenguaje binario, ceros y unos. El cero significa apagado y el uno significa encendido. El sistema de numeración binaria tiene como base 10. Acá también les dejo un video para que ustedes puedan ingresar al enlace y ahí ustedes también puedan tener otra idea por qué la computadora utiliza el lenguaje binario y no puede utilizar, por ejemplo, un lenguaje como el que nosotros utilizamos, porque la capacidad de la computadora pues es estar encendida o estar apagada. Entonces ustedes pueden escuchar este video para que pueda tener otra idea, otro reforzamiento de lo que les estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros por lo regular el sistema que utilizamos o nuestro lenguaje pues es el sistema decimal, que tiene como base 10. Entonces nosotros lo que vamos a hacer un simulacro, unos ejercicios prácticos de cómo la computadora entiende nuestros diferentes términos. Y ahora vamos a ver cómo reconoce los números de decimal a binario. Acá van a tener ustedes un ejercicio práctico, van a tener que convertir los números decimales 122, 222, 55, 107 y 17 a binario, perdón. ¿Por qué tiene un número 10 acá? Porque la base del sistema binario, que es el que utilizamos nosotros, tiene como base 10 y el lenguaje binario tiene como base 2. Entonces vamos a empezar a trabajar y después vamos a ir viendo nuestros ejercicios para poder ya comprender cómo es el lenguaje que utiliza la computadora. Vamos a dar inicio a la conversión de números decimales a binarios. Voy a colocar acá como título decimales y voy a empezar con un ejemplo sencillo. No olvidemos que los decimales siempre va a tener como base 10. Voy a convertir este número a binario. Y los números binarios tienen como base 2. Entonces, ¿cómo voy a saber el número 10 o cómo lo reconoce la computadora en binario? Y este es el proceso. No vayan a olvidar los pasos. Paso número 1. Necesitamos, yo lo trabajo de esta forma, podemos trazar una línea para trabajar en orden.
y podemos colocar aquí el número que queremos convertir, que sería 10, y colocamos el 2. ¿Por qué 2? Porque la base del sistema binario es 2. Entonces, una de las primeras reglas cuando vamos a empezar a dividir estos dos números, cuando la división es exacta, o sea, puede dividirse cabalmente, vamos a colocar un 0. Y si no se divide exactamente, vamos a colocar un 1. ¿Por qué? Porque lo veíamos anteriormente que el sistema de numeración binaria se basa en ceros y unos únicamente. Voy a empezar. 10 dividido 2, si se divide exactamente, voy a colocar es 5. Y como es un número exacto, voy a colocar un 0. Ahora voy a dividir el 5. 5 dividido 2 ya no se divide exactamente. Entonces lo que voy a hacer, voy a colocar acá 1 porque no se divide exactamente. Y voy a colocar el 2. Porque 2 dividido 2 por 2, 4 y el 1 sería 5. Ahí complementamos. Ahora 2 dividido 2 se divide exactamente. Entonces voy a colocar acá 2 dividido 2 sería, se divide exactamente, voy a colocar 0 y voy a colocar 1. Ahora otra regla importante es de que cuando el número final sea ya menor que la base, ya solo voy a copiar el número. Voy a bajar el 1 y voy a colocar el 1 acá. Entonces me dice que el número binario de 10 es el que podemos tener acá. Ahora, otra regla importante. Para ordenar estos números tenemos que ordenarlos de abajo hacia arriba. Entonces voy a decir yo que 10 en binario es igual a 1, 0, 1 y 0. Este sería el número binario. Acá podemos visualizar. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que esto es cierto? ¿O quién me garantiza a mí que este es 1010 es el número 10 en binario? La computadora, el 10, si nosotros lo escribimos o lo colocamos en la computadora, lo va a reconocer como este número. Entonces, para poder trabajar acá, vamos a visualizar o vamos a trabajar una tabla de izquierda a derecha para poder trabajar. Por ejemplo, voy a empezar con 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, y acá el patrón es ir multiplicando 2 por 2 por 2. ¿Por qué? Porque el sistema binario tiene 2, se va multiplicando de 2 en 2. Entonces vamos a colocar estos 4 dígitos, ceros y unos, de izquierda a derecha, y voy a colocar el 0 acá, el 1 acá, el 0 acá y el 1 acá. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar que el número está bien? Dijimos que los unos significan encendido para la computadora y los ceros significan apagados. Entonces voy a sumar los dos unos que dan como resultado 8 más 2, 10. Miren. Entonces está bien mi resultado. Y es así como nosotros trabajamos. Voy a convertir otro, el último ejemplo. Vamos a convertir el número 15 a binario. Empezamos. Primera regla, si se divide exacto, le colocamos 0 y si sobra, le colocamos 1. 15 dividido 2 no se puede. Serían 7 por 2, 14 más 1, 15. Entonces voy a colocar 7 y voy a colocar el 1 acá, porque no se divide exactamente. El 7 dividido 2 tampoco se divide. Sería, por ejemplo, 6 y vamos a colocar el 1. 2 dividido 6. Acá 2 dividido 6. Si se divide exacto, perdón, acá sería 3. Aquí estoy mal. 3. Y acá 3 dividido no se divide exacto también. Sería, por ejemplo, acá, por ejemplo, 1 y coloco 1 porque no se divide exactamente. Entonces acá el 1 ya es menor a la base, ya solo lo voy a copiar. Entonces me dice que el número binario de 15 es este. ¿Ven? Ordeno de abajo hacia arriba.
1, 1, 1 y 1. Lo voy a ordenar a mi tabla. 1, 1, 1 y 1. Voy a sumar porque todos están encendidos. 8 más 4, 12, 13, 14 y 15. Da exactamente el número exacto. Entonces, así sería la conversión de números binarios. Esperamos de que puedan hacer sus ejercicios.